Mientras se carga la presentación, ya la tenemos, Gloria, está cargando. Bueno, pues quiero darles gracias a Dios que me da la oportunidad de estar con ustedes. Como ya lo dije también, gracias al Ministerio de Alabanza que hace un esfuerzo por ayudarnos a conectarnos en nuestra intimidad, en nuestros sentimientos, también con nuestro Padre, con Dios, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos a este momento con la palabra de Dios. Quiero empezar contándoles algo. Hace aproximadamente 9 meses, era un día fresco, pero también con un ambiente bastante tenso. ¿Eres tú el hijo de del Kid? Sí lo soy. Le preguntó un hombre cercano a los 70 años a un joven. Mientras se veían por primera vez en toda su vida. ¿Quién era ese hombre y quién era ese joven? El hombre, llamado Emily Griffith, había matado al padre de ese joven aproximadamente unos 47 años antes. Y por primera vez se habían citado para verse frente a frente. ¿Eres tú el hijo del Kid? Le pregunta Emily Griffith. ¡Wow! ¡Qué escena! La piel de gallina se me puso cuando vi un pedazo de ese documental. Es fuerte, es duro, es difícil. Darle la mano a quien mató a su padre cuando apenas tenía él 4 años de edad. ¿Qué había movido a Emily a hacer lo que hizo? «47 años antes, Emily Griffith peleó contra este hombre, apodado el Kid. El Kid era el campeón mundial de boxeo. Y en la presentación o en el pesaje que se hace 1 o 2 días antes de la pelea, el Kid se burló de Emily Griffith, diciéndole: eres un maricón. Algo común en esas entrevistas anteriores a las peleas famosas de boxeo o en los pesajes. Insultos, retos, desafíos se hacen entre ellos. Pero el Kid le dijo: eres un maricón a Emily Griffith. Emily Griffith, antes de ser boxeador, había trabajado en la industria textil, donde se fabricaba ropa para mujeres. De ahí salió a dedicarse al boxeo profesional. El Kid tenía más de 30 peleas, casi todas ganadas. Era el campeón. Él tenía muy pocas peleas, aproximadamente unas 9 peleas y muy pocas ganadas. Esto dijo hace aproximadamente unos 14 años Emily Griffith: yo no quería matar a Parrett, era el apellido del Kid, pero lo que me dijo me afectó. Emily llegó
muy afectado a esa pelea, dolido en su ego personal, dolido y con mucho coraje. Soportó 1 o 2 días después, porque esa entrevista fue una entrevista que se publicó a nivel mundial. Y todo el mundo había escuchado cómo Barrett había insultado a Emily Griffith. Quiso de hecho propinar un golpe en el momento del pesaje, pero su entrenador dijo: espera un momento, cálmate, déjalo para la pelea. Y estuvo todo el tiempo esperando esa pelea. Y cuando llegó la pelea, durante el 6º o el 7º round, después de estar agotado, el rey Barrett le propinó, ya casi sin defensa, al Kid más de 29 golpes seguidos, uno tras otro. Dice la historia que 18 golpes se los propició en tan solo 6 segundos, todos a la cabeza. Cuando estaba completamente aniquilado el boxeador, el referee intervino demasiado tarde. Cayó al suelo, perdió la conciencia, perdió el conocimiento, no lo volvió a recuperar y 10 días después murió víctima de esa golpiza que le propició Emily Griffith. Y todo fue movido por la ira. ¡Guau! Yo quiero hacerles una pregunta ahora a todos ustedes, y es el título de la clase. ¿Qué te mueve hoy? ¿Qué mueve todas las acciones que haces? ¿Cuál es tu inspiración? Lo que te hace hacer lo que haces todos los días, cada domingo, cada día, cada semana. ¿Qué es lo que te mueve? Esa es la pregunta. Y vamos directamente a la Biblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Muy bien, este pasaje que está en la Biblia, y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por eso estamos aquí. La mayoría de nosotros, si no es que todos, creemos en Dios. Y creemos que la Biblia es la revelación específica de Dios para nuestras vidas. Amigos que hoy nos acompañan, eso es lo que queremos compartirles. La palabra de Dios para ustedes. La mente de Dios, el corazón de Dios, el sentir de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Viéndolo así, como realmente es, para Dios no hay más que 2 caminos: el camino del Espíritu y el camino de los malos deseos. O nos movemos por el Espíritu, o nos motivamos por el Espíritu y nuestras acciones se desarrollan por el Espíritu de Dios, por la influencia de Dios. O nuestras acciones son movidas por la carne. Y la carne es la traducción más literal de la palabra que es traducida en nuestras Biblias, en otras versiones, por los malos deseos. Pero la carne, cuando hablamos de la carne, luego lo relacionamos con la sensualidad. En realidad no es así. Cuando hablamos de la carne, se refiere mucho más que eso.
El pasaje sigue diciendo en el versículo 19, es fácil ver lo que hacen quienes siguen la carne o los malos deseos, que es lo mismo. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la carne. Pero la Escritura sigue diciendo, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Todo esto es capaz de hacer quien es movido por la carne. Entonces, vemos noticias como Estados Unidos ataca a Siria. Ayer por la mañana veíamos, mi esposa y yo, esta noticia y algunos amigos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Un ataque movido por el espíritu o un ataque movido por la carne? Tal vez la mayoría de nosotros diríamos movido por la carne. ¿Qué piensan de este otro? Ataque químico a Siria. Aparentemente, este ataque propició el ataque de ayer de los Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra al pueblo sirio. Y no específicamente el pueblo sirio, según la información que pude yo encontrar, es un ataque específico a lugares de armamento de la fuerza siria. Pero ¿qué pasó una semana antes? Parece ser que el mismo gobierno sirio lanza un ataque químico a una de los poblados rebeldes que no aceptan el gobierno de Bashar al-Assad. Y entonces, para poder dominar esa rebelión, lanzan este ataque químico en el cual, según algunas versiones, mueren 40, otros 60 y algunos piensan que más de 70 personas, por lo menos los datos que yo pude ver, y más de 500 personas heridas. Las escenas son escalofriantes. Vi algunas de ellas que por supuesto no me atrevía a presentárselas, pero decenas de niños muertos como él y muchos más asfixiándose por el ataque químico y mucha gente tratando de resucitar a través de estas RCP a las personas moribundas. Es fuerte la escena, fuerte. Díganme ustedes, ¿un acto así es movido por el espíritu o es movido por la carne? También en la semana, una escena terrible de violencia. Decía un encabezado: en estos momentos hay escenas de guerra. Los del Stuart invadieron su propio campo y atacaron a los fanáticos del Rapid. Los gendarmes comenzaron a entrar en la zona. Hay niños cubiertos de sangre. Una escena muy común, triste, lamentable en los estadios de fútbol u otros deportes. Esta pasó en esta semana en el país de Rumania, en donde los fanáticos se pelean entre ellos mismos y hay muchos heridos. Algunas escenas son fuertes. Por un grito, por un cállate,
llegan a ser una extrema violencia. Pregunto, ¿acciones así son movidas por la carne o por el espíritu? Pero no vayamos tan lejos. La infidelidad, los coqueteos, la lujuria, son acciones movidas por la carne. Los desmanes, los ridículos que se hacen por el efecto del alcohol, las acciones vergonzosas, son movidas por la carne. La religiosidad y la hipocresía son movidas por la carne. Las discusiones sin fin en los matrimonios, los insultos entre ellos y las separaciones, ¿son qué? ¿Movidos por la carne o movidos por el espíritu? Sin duda, movidos por la carne. Los pleitos, las malas actitudes que se generan fuera y hasta dentro de la iglesia. Las amarguras son movidos por el espíritu, por la carne, también por la carne. Pero a veces nos sentimos con el derecho de hacerlo sin darnos cuenta que lo que nos está moviendo son los malos deseos, el alcoholismo y demás adicciones, las mentiras, todo eso, las groserías, todas esas son acciones movidas por la carne. ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que haces? ¿La carne o el espíritu? Sé honesto, seamos honestos. Me encantó una frase que dijo hoy Ángel, me encantó. Dijo, tu vida está mal, arréglala. Tu vida está mal, arréglala. ¿Cómo se puede arreglar una vida que no ha estado bien? Cuando se ve guiada por el Espíritu. Hay que identificar las acciones del Espíritu. Hay que identificar o llenarse del Espíritu. Hablábamos de eso apenas la semana pasada. Las inseguridades, los malos pensamientos, las riñas, las discusiones sin fin, la falta de perdón, todo eso es movido por la carne. El egoísmo es movido por la carne. Increíblemente, el versículo 22 al 23 nos habla de la contraparte. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué increíble pasaje. Porque ese pasaje revela las acciones de alguien que está siendo movido por el Espíritu. No fuerza las cosas, simplemente salen por lo que está dentro de él. No quiere decir que nunca se enoja. Tampoco quiere decir que nunca tiene un desacuerdo con alguien más. Pero no guarda rencor. Perdona. Es capaz de hablar y cuando habla ya está predispuesto para arreglar el asunto. Es increíble lo que sale de un corazón guiado, movido por el Espíritu. ¿Qué es lo que te mueve ahora? ¿Qué es lo que te inspira? No tenemos que hacer, o no tienes que hacer un esfuerzo para sonreír. Sale del Espíritu. No tienes que hacer un gran esfuerzo para abrazar a alguien. Puede salir del Espíritu. Si nos llenamos del Espíritu. Movido por la ira, lamentablemente, este hombre, Griffith,
proporcionó más de 29 golpes seguidos en la cabeza a su oponente, provocándole la muerte. ¿Sabes? A veces pienso que no somos conscientes de los efectos que pueden tener nuestras acciones movidas por la carne. Cuando este hombre es entrevistado cuando es entrevistado con el hijo del difunto, le dijo: yo no quería hacerle daño, o bueno, no quería matarlo. Claro, uno no piensa a veces lo que puede pasar con nuestras palabras. Uno no piensa lo que pueden provocar nuestras acciones. Uno no piensa hasta dónde uno es capaz de llegar si se permite un pecadillo, o dos, o tres. Ay, qué ingenuos nos volvemos. Dice este hombre que esta pelea marcó toda su vida y ha sufrido o sufrió mucho después de esa pelea, porque le cargó esa culpa terrible. ¿Saben? El hijo de Pare abrazó al hombre que mató a su padre, y lo perdonó. ¡Wow! El viejo lloró: gracias, Señor, gracias. Solo decía: ¿cuánto tiempo tuvo que tardar por haber permitido ser movido por la carne, por la ira? ¿Cuánto tiempo tiene que tardar para que decidamos o decida ser movido por el Espíritu y no por la carne? Filipenses 3, del 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Qué buen consejo, ¿no? Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, dice Pablo, y los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu. Y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, pero en las cosas del corazón, en las cosas del cielo. Pablo decía: somos nosotros los que adoramos a Dios, movidos por el Espíritu. Wow. Esa es la decisión que la mayoría de nosotros tomamos algún día. Empezar a dejar que la influencia en nuestras vidas sea más la de Dios que la de nosotros mismos. Sea más la de Dios que las cosas externas. Y de esa forma dejar que el Espíritu nos guíe. ¿Qué te mueve a ti en este día? Muchas gracias. Dios les bendiga.